Soy José María Blasco, doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. He dedicado mi vida profesional, aproximadamente 40 años, al estudio y a la investigación de la brucelosis animal. La brucelosis como enfermedad animal es muy grave, provoca abortos, provoca infertilidad, provoca disminución de leche, es decir, produce un daño económico directo muy considerable para los ganaderos afectados. Pero además, desde el punto de vista estratégico, para el ganadero es una enfermedad muy peligrosa porque mientras se tenga esa enfermedad, se va a impedir que el determinado país afectado pueda exportar animales a mercados terceros. Para exportar animales vivos hace falta, es un requisito imprescindible, una condición sine qua non, que ese país esté libre de brucelosis. Un país que pretenda ser moderno, que pretenda ser desarrollado, tiene que controlar esta enfermedad. Y esta enfermedad es uno de los ejemplos más típicos de la zoonosis, es decir, de aquellas enfermedades que se transmiten de los animales a la especie humana. La vacuna conjuntival, S19 o B19 conjuntival, es una vacuna que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que ha sido registrada muy recientemente en la Agencia Española del Medicamento. Y hay que decir que es la única que existe registrada en todo el mundo para ser aplicada por esta vía de administración. Es una vacuna muy fácil de aplicar, que no tiene ninguna diferencia notable con respecto a la aplicación convencional por vía subcutánea y que presenta unas ventajas muy evidentes para los servicios veterinarios que la apliquen, bien sea en el caso de la aplicación de un programa combinado de vacunación y de erradicación, o bien sea en el uso exclusivo de un programa de control basado en la vacunación masiva de la totalidad de animales susceptibles. La vacunación es evidentemente la herramienta más práctica, barata y eficaz para controlar la enfermedad. Controlar significa reducir la prevalencia a niveles mínimos que permitan, digamos, vivir en equilibrio con la enfermedad sin grandes costes. En Estados Unidos utilizan Strain 19, en Latinoamérica se utiliza cepa 19 y en Europa se utiliza la denominación B19. La inoculación conjuntival lo que provoca es que la cepa vacunal sea captada prácticamente inmediatamente y prácticamente en su totalidad por los ganglios linfáticos regionales, que hay tres muy importantes dobles, submaxilar, parotídeo y retrofaríngeo, que logran captar la práctica totalidad de este inóculo vacunal. Esto conlleva una importantísima ventaja con respecto al método anterior, y es que al no haber exposición, los anticuerpos que se producen son en muy baja cantidad y de muy corta duración. Pero esto no quiere decir que los animales no queden protegidos. La protección es muy buena porque precisamente en el interior de estos ganglios linfáticos es donde se encuentran las células relevantes del sistema inmune, que serían células de memoria. Pero sí que existe una diferencia muy importante para aquellos países o situaciones económicas en los que la vacuna sea necesaria, pero a la vez se quiera aplicar un programa de erradicación y, por tanto, tener la obligatoriedad de tener que interpretar si los anticuerpos son debidos a la infección o a la vacunación. Esta es la ventaja prioritaria que tiene el método conjuntival con respecto al subcutáneo en estas condiciones de aplicación de un programa de erradicación. Pero además hay otra ventaja. Nosotros hacemos la aplicación por vía conjuntival, esa restricción a nivel de los ganglios linfáticos regionales va a evitar en gran medida que las bacterias, la cepa vacunal, colonice estos órganos reproductivos y la glándula mamaria. En consecuencia, cuando se trata de aplicar un programa de control de la enfermedad, por lo tanto, la vacunación de la totalidad de animales independientemente de su estado fisiológico es lo relevante para tener éxito en la aplicación de un programa de control, hay que vacunar la mayor
el mayor número posible de animales. Por lo tanto, hay que vacunar animales en la totalidad de estados fisiológicos. En estas condiciones, el mejor sistema es el método conjuntival porque va a minimizar la producción de abortos y de eliminación de la bacteria en leche. No se conoce de ningún caso de transmisión de la cepa vacunal de los animales vacunados a los animales que están en contacto y mucho menos que se produzca un efecto patógeno, por ejemplo, la inducción de abortos o de excreción en leche. Desde el punto de vista de inocuidad, yo creo que es una vacuna de las más seguras que existen en este momento en el mercado y podemos decir casi con total seguridad, por no decir con total seguridad, que la posibilidad de transmisión de un animal a otro es prácticamente nula. Hoy en día nosotros sabemos que con una sola inoculación es más que suficiente para inducir inmunidad en la inmensa mayoría de situaciones epidemiológicas, cuando las condiciones son, llamémosle, favorables. Hemos adquirido en los países que hemos logrado erradicar la enfermedad aplicando esta vacuna, es que también una única dosis de esta vacuna permite un nivel de inmunidad suficiente para la totalidad de la vida productiva del animal. La vacuna permite la vacunación de animales gestantes, de animales lactantes y, por supuesto, animales vacíos. La gran ventaja que tiene la vacunación conjuntival con B19 o con S19, además de la gran inocuidad que tiene esta vacuna por la escasa virulencia residual de la cepa vacunal, es que la interferencia diagnóstica que produce es de muy poca intensidad y de muy corta duración, por lo que facilita extraordinariamente la labor de los servicios veterinarios al no tener que ocuparse de la interferencia diagnóstica que produce, por ejemplo, el caso de la inoculación subcutánea con la misma vacuna. Podemos concluir que es una vacuna idónea desde el punto de vista de inocuidad para vacunar a los animales adultos. La experiencia práctica que nosotros tenemos después de muchos años de uso es que los problemas de inocuidad en el operador han sido siempre mínimos y no se conoce de ningún caso de infección ni en veterinarios ni en personas que han participado en las campañas de vacunación conjuntival. Cuando el servicio veterinario concernido decide aplicar una estrategia de control, la vacunación conjuntival con S19 es sin ninguna duda el método de elección por su bajo coste, porque con una única dosis se va a conferir inmunidad para el resto de la vida efectiva del animal y porque la inocuidad de esta vacuna en animales lactantes y gestantes es muy elevada. Por tanto, todo esto hace que la vacuna S19 o B19 conjuntival deba ser considerada como la herramienta de elección para la aplicación de esta estrategia.